Hola, ¿cómo están? En esta ocasión seguimos pues creciendo en el conocimiento del Machine Learning. En esta ocasión, bueno, pues con un diseño de clase sobre consolidación de modelos de regresión para predicción de precios de vivienda, donde el título de la clase pues es Constitución de un modelo de regresión para la predicción de precios de vivienda. El objetivo es que el estudiante sea capaz de diseñar un modelo de regresión inicialmente lineal para predecir precios de vivienda, aplicando visualizaciones y animaciones en Python y utilizando funciones de usuario en cuadernos Jupyter. Entonces, acá vamos para este diseño implementarlo a través de este cuaderno Jupyter. En realidad, entonces es un modelo de regresión lineal, bueno, de regresión lineal y simple o, o de eh, árbol de decisión o de random forest, mm, random forest, para predecir entonces precios de vivienda. Decimos que un modelo es lineal, aquí vamos a poner como decimos que un modelo es lineal cuando la variable objetivo se puede expresar eh, así como función de, como combinación lineal de unos atributos x1 hasta xn. El contenido entonces para esta clase va a ser una introducción a, aquí a una introducción a los modelos de regresión y sus aplicaciones en la predicción de precios de vivienda y una exploración y limpieza de datos, diseño de funciones de usuario para preparar y analizar los datos y crear un modelo de regresión lineal simple y una visualización de resultados gráficos estáticos y animados para interpretar el modelo. Para las actividades de aprendizaje tendremos la exploración del dataset. El estudiante cargará y explorará el archivo vivienda.csv utilizando pandas. Identificará variables relevantes como superficie, número de habitaciones y precio para el modelo de regresión y utilizará funciones de usuario para calcular estadísticas descriptivas y generar visualizaciones iniciales de correlación, gráficas de dispersión. En la actividad 2, el estudiante escribirá una función que normalice los datos y otra que elimine los valores atípicos y aplicará estas funciones al dataset y observará cómo cambia la distribución de los datos. Como tercera actividad de aprendizaje tendremos la utilización de Sklearn para implementar un modelo de regresión lineal simple y diseñará una función para entrenar un modelo y calcular métricas de rendimiento con el error cuadrático medio o MSE. Y en la actividad 4 de visualización de resultados, creará gráficos estáticos con Matplotlib para visualizar la línea de regresión ajustada y las predicciones frente a los datos reales. Y diseñará una animación con Matplotlib que muestre el ajuste progresivo de la línea de regresión durante el entrenamiento. Entonces, esto también será muy interesante diseñar animaciones en Matplotlib o Plotly para mostrar cómo se ajusta progresivamente la línea de regresión durante el entrenamiento. Eso va a ser muy bueno para darle mucha comprensión a todo esto en Machine Learning. La quinta parte de la clase veremos cómo crear una función que permite evaluar el modelo para un subconjunto de datos desconocidos o datos de prueba e implementar visualizaciones adicionales como histograma de errores de predicción y gráficas 3D si se incluyen más de dos variables predictoras. Y experimentar con diferentes subconjuntos de variables predictoras para observar cómo cambia el rendimiento del modelo. Y ya en la actividad de retroalimentación, pues una discusión en clase. Cada estudiante presentará sus hallazgos sobre la variable que tiene mayor correlación con el precio de vivienda y cómo el modelo predice en datos de prueba y la revisión colaborativa, formar equipos para revisar y comentar los códigos de sus compañeros, identificar mejoras en las funciones implementadas y entregar un reporte. El estudiante generará un informe en formato Markdown dentro del cuaderno Jupyter
explicando los pasos seguidos, los resultados obtenidos y el impacto de las visualizaciones en la interpretación del modelo. Pues ahora sí, implementemos esta clase, constitución de un modelo de regresión para la predicción de precios de vivienda, donde el objetivo pues es la construcción de un modelo lineal simple o, o de árbol de decisión o de random forest para predecir precios de vivienda aplicando visualizaciones, animaciones en Python y utilizando funciones de usuario en cuadernos Jupyter. El contenido pues entonces introducción a los modelos, entonces vamos a pedirle que nos dé esta parte del contenido de la clase, a la inteligencia artificial, y vamos entonces aquí a pedirle a la inteligencia artificial esa parte del contenido. Entonces, ahora sí vamos a decirle acá entonces, dame ahora la parte del el desarrollo del contenido que abarcan, entonces aquí le ponemos la exploración y limpieza de datos. Entonces, aquí le decimos ya, creo que con eso, voy a ponerle aquí control C, pregunta a ChatGPT, yo creo que esta sería editar y explicar aquí, yo creo que control V, vamos a ver. Bueno, aquí vamos a decirle sugerir ediciones, ajustar longitud, nivel de lectura, realizar revisión final y añadir emoticones. Vamos a ver aquí. Yo creo que aquí se lo podemos dar. Bueno, pues vamos a darle aquí en esta parte izquierda. Y ya él nos desarrolla que ya nos la está creando. Miremos a ver de aquí que nos entrega. Y nos entrega, aquí nos está editando. Siempre está tardándose un poquito de pronto por el internet. Vemos que está revisando todo el diseño de la clase para de pronto actualizarla, actualizar el contexto de ChatGPT y ya está leyendo por la sexta parte que es de la actividad de retroalimentación de lo último y ahora sí empieza a generar la clase. El contenido en los puntos unidos de la clase ha sido desarrollado y agregado al diseño. Si necesitas más detalles o modificaciones, no dudes en pedírmelo. Entonces aquí ya él lo agregó, entonces nos vamos a esa parte del contenido y nos dice, bueno, pues introducción al modelo de regresión y su aplicación en predicción de vivienda, el concepto básico de regresión, explicación de qué es un modelo de regresión, tipos principales, lineal, múltiple, polinómica y cuándo utilizarlo, aplicaciones de precios de vivienda, revisión de casos reales donde los modelos de regresión se utilizan para analizar y predecir precios de propiedades considerando variables como superficie, ubicación, número de habitaciones y año de construcción. Ventajas y limitaciones, análisis de fortalezas del modelo de regresión lineal en comparación con otros enfoques como modelos no lineales o de aprendizaje automático. En la exploración y limpieza de datos, carga del dataset, uso de pandas para cargar el archivo vivienda.csv, verificación inicial del dataset, dimensiones, tipo de datos y valores ausentes. Bueno, entonces esta partecita vamos a ponerla como es hasta la parte 1 y 2 del contenido de la clase. Entonces vamos a tomar ya la actualización que él nos dio. Aquí 1 y 2 del contenido de la clase. De pronto lo que podemos hacer es tomamos esta parte 1 y 2 aquí hasta aquí limpieza de datos hasta aquí y la pegamos acá en nuestro desarrollo. Entonces aquí le pegamos esta parte y entonces aquí ya no lo pega, pero bueno, ya sin la edición Markdown.
introducción al modelo de regresión y sus aplicaciones en predicción de precios de vivienda. Esta es la parte 1. Y conceptos básicos de regresión, explicación de qué es un modelo de regresión, tipos principales, lineal, múltiple y polinómica y cuándo utilizarlos. Aplicaciones a precios de vivienda. Nos faltaría entonces que él nos ampliara esta teoría sobre el concepto básico de regresión y explicarnos qué es un modelo de regresión y tipos principales. Entonces, vamos a pedirle acá entonces, dime aquí, dime, control B, concepto básico de regresión, eh, explicación de qué es un modelo de regresión, tipos principales, lineal, múltiple, polinómica y cuándo utilizarlos. Pues aquí nos va a dar esa parte para ayudarnos en esta parte, porque yo estaba haciendo es completando en el desarrollo de la clase. Entonces nos va a dejar a lo último el desarrollo completico en estructurado. Pronto podíamos, porque no está dando una cosa nueva, sino que de una vez está, bueno, dando lo nuevo, aquí ya lo está, y metiéndolo dentro del diseño anterior. Entonces el contenido de la clase ya nos quedaría introducción a los modelos de regresión y sus aplicaciones en la predicción de precios de vivienda, el concepto básico de regresión. Nos habla de que la regresión es una herramienta estadística que permite establecer relaciones entre una variable dependiente de respuesta y una o más variables independientes o predictoras. Eso se le llama regresión, establecer esa relación entre esa variable, entre una variable dependiente o de respuesta y una o más variables predictoras. Y ya nos está entregando siempre integrado ese desarrollo dentro del diseño. Y los tipos principales de regresión son la regresión lineal simple, que se utiliza cuando hay una sola variable predictora y se asume una relación lineal entre las variables. Y la regresión lineal múltiple, que amplía la regresión simple al incluir varias variables predictoras. Y la regresión polinómica, que se utiliza cuando la relación entre las variables no es lineal y requiere términos polinómicos para modelar. ¿Y cuándo utilizarlos? Pues la lineal simple es cuando el objetivo es analizar la relación entre dos variables de manera directa. Y la regresión lineal múltiple, que es para capturar el impacto combinado de múltiples variables en la variable dependiente. Y la regresión polinómica es cuando se identifican patrones no lineales en los datos. Ya en cuanto a la exploración y limpieza de datos, nos dice que en la carga del dataset, uso de pandas para cargar el archivo vivienda.csv, verificación inicial de dataset, dimensiones, tipo de datos y valores ausentes, y exploración inicial, estadísticas descriptivas, promedio, media, desviación estándar y percentiles de las variables. Entonces aquí esta integración la vamos a, ya que nos integró todo, pedimos ya, le tomamos este que ya ha sido integrado y lo ponemos mejor acá. En la implementación de la clase, entonces borramos todas estas otras líneas que teníamos acá, estas, ya para que tomemos la nueva forma en que nos está entregando ChatGPT, que cada vez que le pedimos un diseño y le vamos pidiendo el desarrollo, nos lo va haciendo de manera integrada. Entonces así vamos actualizando ese diseño del contenido. Aquí vamos ya en esta segunda parte en la que nos ha dicho hasta regresión polinómica qué es y cuándo utilizarla. Bueno, entonces hasta aquí vamos luego a la exploración y limpieza de datos. Pero en esta parte, bueno, hasta aquí en el contenido no nos han pedido que empecemos a hacer la obtención de los datos. Aquí ya en la limpieza de datos sí nos dice el uso de pandas para cargar el archivo CSV y la verificación inicial del dataset, dimensiones, tipos de datos y valores ausentes. Entonces, aquí vamos a hacer esta parte, le cortamos esta línea del cuaderno, le damos una línea de código y para importar esos datos, pues le vamos a dar una URL o ubicación, una ubicación de los datos. Creamos como una variable de Python y le decimos, bueno, pues esa ubicación de los datos está acá. Vamos a ver acá,
Esos datos están en C, usuarios, marco, documentos, investigación, didáctica de la ciencia de datos, y nos vamos aquí a datasets, al de vivienda, a este, el nombrado en español, CSV, decimos propiedades, aunque yo creo que él nos puede decir clic derecho y le dice copiar como ruta de acceso. Yo creo que este nos sirve para copiar ruta de acceso y aquí la pegamos como una cadena de caracteres delimitada entre comillas simples y ya ahora sí, entonces nos queda con el backslash y recordamos de que aquí le ponemos, bueno, nos la pasa con comillas dobles, aquí la procedemos con R para que nos quede una cadena en crudo. Entonces ya vemos de que él cuando se la pedimos así no la da completica. Entonces al tener esa ubicación luego importamos pandas. Vamos a importar pandas. Vamos a darle aquí. Entonces le damos aquí import pandas as pd y luego creamos el data frame de estos datos de vivienda. Vamos a llamar v con pd.dataframe pero data frame, recuerden que es con data frame, este tipo de notación con mayúscula en la primera letra para nombres compuestos. Le damos esa ubicación y le evaluamos esa función en la ubicación y le pedimos que nos muestre el encabezado de estos datos con el método head. Y entonces aquí le damos el kernel de Python aquí en Visual Studio y se demora un ratico en obtener los datos conectando el kernel y ya sí tenemos entonces, nos dice value error y nos dice que DataFrame constructor no tiene la propiedad para llamar, así es que no es con el DataFrame con el constructor, sino que se le da una ubicación a la función reads-csv y evaluada en esa ubicación, control V, y ahora sí miren que nos da los datos que necesitamos, en los que nos muestra que hay unos datos de tipo geográfico, la longitud y latitud, la antigüedad de las habitaciones desde las casas, las habitaciones que hay por distrito, el total de habitaciones por distrito, el total de dormitorios por distrito, el total de población por distrito, el total de hogares por distrito, el total de ingresos promedio anual por distrito, la proximidad al océano, y el precio de vivienda de último, con la variable objetivo a predecir en este caso. Entonces hasta aquí ya tenemos la obtención de los datos y ya en el siguiente video, bueno, aquí nos pide también, bueno, verifiquemos las dimensiones, tipos de datos y valores ausentes. Entonces, para tipos de datos le damos a este vivienda.info para que nos dé los tipos de datos y así nos muestra que longitud y latitud son de tipo float, la antigüedad float y la única que es object o categórica es proximidad, el precio es float y además de eso la verificación inicial de las dimensiones, tipos de datos y valores ausentes, los tipos de datos casi todos tipo float y los otros tipo string y cuántas y la forma del arreglo es que es aquí le podemos pedir en una nueva línea y es que a ese v le agregas shape, el atributo shape, para que te diga que es de 20.640 filas y 10 atributos o variables entre las que está la variable objetivo y la variable predictor. Hasta ahí ya tenemos esta primera parte para el video de apoyo hasta lo que se va a entender como que es regresión y qué tipos hay y cómo obtener el dataset desde Pandas, el dataset para predicción de vivienda. Entonces así tenemos el video de apoyo hasta ahora. Recordemos entonces que un modelo de regresión es una herramienta estadística que permite establecer relaciones entre una variable dependiente y una o varias variables independientes.
La regresión lineal simple es cuando hay solo una dependiente y solo una predictora. Y la regresión lineal múltiple es cuando hay una dependiente y muchas predictoras. Y la regresión polinomio es cuando la relación entre las variables no es lineal y requiere términos polinómicos. Y se utilizan cuando, bueno, pues la lineal, que es cuando hay una relación, cuando hay que analizar la relación entre dos variables no más. Y la regresión lineal múltiple es para capturar el impacto combinado de muchas variables sobre una variable dependiente. Y la polinómica es cuando se identifican patrones no lineales en los datos. Muchas gracias.